Por favor, tomen sus hojas. Como este estudio viene fragmentado, algunas de las hojas empiezan en el artículo 14. Sin embargo, los invito a que vayamos directamente al artículo 9, por favor. 19, perdón. 19. Estamos analizando la confesión belga. Pues resulta que le dice a una niña, a una jovencita, a su mamá: mamá, ¿por qué tanto insisten en la prevención del embarazo en la adolescencia? ¿Cómo dan lata? ¿Por qué insisten tanto? Dice, pues pregúntale a tu papá. Y dice, tú sabes que no conocía a mi papá. He ahí el problema, he ahí la respuesta. Por eso tanto insisten en el embarazo, en la prevención del embarazo en la adolescencia. Bien, únicamente incorporando esa anécdota a estos estudios, pueden ustedes decir, sí, ¿por qué estamos tanto analizando confesión de fe? ¿Y por qué tanto insistes en que tengamos esa misma confesión de fe y de unificar nuestra iglesia en una misma creencia? Bueno, porque justamente los resultados son caóticos cuando no se tiene una misma confesión. Ya hemos comentado, no solamente en aquellos largos estudios acerca de la historia de la iglesia, sino que ya lo hemos comentado por medio de estas confesiones que hemos ido analizando, que es muy fácil desviarse, ¿verdad? En un principio era muy sencilla la confesión de fe. ¿Cuál fue la primera confesión de fe de la que tenemos conocimiento? En la iglesia, sí, gracias Luisa, el credo de los apóstoles, en la iglesia primitiva, ¿verdad? Antes de irse a predicar dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en que digamos exactamente lo mismo, porque fue lo que vivimos, lo que el Señor nos mostró, y que no tengamos error en alguna desviación. Y primero fueron muy austeros y muy concretos, y dijeron primero, creo en un solo Dios, creador del cielo y la tierra, y fueron muy concretos, y dejaban en realidad las cosas claras. Sin embargo, la curiosidad humana, la mente siempre imaginando, y obviamente por la influencia del enemigo, siempre distrayéndonos de la gloria a Dios, el hombre empezaba con dudas, con cuestionamientos. Bueno, ¿y si ese Dios fuera diferente? ¿Y qué tal si ese Jesús no era humano? Y entonces empezaban de ese concreto resumen, empezaban a inventar corrientes, y de ahí se ha ido siempre distraído la doctrina pura. Pues entonces, nada más reafirmando la razón por la cual es necesario analizar estas confesiones, seguimos con esta confesión belga. Vamos por favor a leer el artículo 19 si me acompañan. Y dice así, dice, creemos que esta concepción, y venimos hablando de la naturaleza de Jesús, ¿recuerdan? En el artículo 18 que vimos la semana pasada, veníamos hablando de la naturaleza totalmente humana y totalmente divina de Jesús. Creemos que por esta concepción la persona del Hijo está inseparablemente unida y juntamente ensamblada a la naturaleza humana. De manera que no hay dos hijos de Dios, ni dos personas, sino dos naturalezas unidas en una sola persona. Es decir, ¿verdad? Humanidad y santidad en Cristo. Pero cada naturaleza conservando sus propiedades distintas. Si pues la naturaleza divina siempre ha subsistido increada, o sea, quiere decir que siempre ha sido, nunca se creó, sin principio de días o fin de vida, llenando cielo y tierra, así la naturaleza humana no ha perdido sus propiedades, sino que ha permanecido siendo una criatura, teniendo principio de días, siendo una naturaleza finita y conservando todo lo que corresponde a un cuerpo verdadero. Quiero hacer una pausa ahí. Nos está diciendo, este Jesús era Dios plenamente y era hombre plenamente. Esa naturaleza que él tenía divina no tuvo origen. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido, ¿verdad? Dios no ha tenido ni origen ni final. Se escapa a nuestra mente, se escapa totalmente a nuestra comprensión, pero es lo que dice Dios. Entonces decíamos la semana pasada, Dios no tuvo un origen, no tuvo una madre. ¿Recuerdan que lo afirmamos aquí? Bien, entonces esa parte de Jesús que es totalmente Dios no tuvo origen, dice. Esa naturaleza se mantuvo totalmente increada, dice aquí con estas palabras. Y dice, sin embargo, su parte humana era totalmente finita, es decir, tenía principio de días y principio de final. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús nació de María, nació como un ser humano cualquier otro, sin embargo, tuvo ese principio de días y tuvo ese principio, ese fin de días también en su muerte en la cruz. Es decir, su divinidad ha sido eterna, siempre fue y siempre lo será, su humanidad no.
¿Estamos de acuerdo? Porque quiero hacer un poquito remembranza a esta frase del filósofo y ateo Nietzsche, ¿verdad? En su frase tan célebre que después por ahí también Clemente Orozco lo pintó en un cuadro, ¿verdad? O uno de estos, no recuerdo si Diego Rivera, perdón, estoy tal vez confundiendo. Pero la misma frase, ¿verdad? Que Dios está muerto. No es cierto. La persona de Jesús era indispensable que muriera porque esa era su misión. Entonces, la persona de Jesús tuvo un origen y un final en cuanto a lo físico, en cuanto a la carne. Eso está señalando aquí. La divinidad de Jesús siempre fue y siempre ha sido, sin embargo, su cuerpo sí tuvo un fin. Continuamos, por favor. Dice, y si bien por su resurrección Él le ha dado inmortalidad, sin embargo, Él no ha cambiado la realidad de su naturaleza humana, por cuanto nuestra salvación y resurrección penden de la verdad de su cuerpo. Es decir, si Él no resucitaba, nosotros tampoco. Era indispensable que Él muriera y resucitara. Mas esas dos naturalezas están de tal manera unidas en una sola persona que ni aun por la muerte han sido separadas. De modo que lo que Él al morir encomendó en manos de su Padre era un verdadero espíritu humano que salía de su cuerpo, pero entre tanto la naturaleza divina permaneció siempre unida a la humana, incluso cuando Él yacía en el sepulcro. Y la deidad no cesó de estar en Él, tal como estuvo en Él cuando era un niño pequeño, aunque por breve tiempo ella no se reveló así, es decir, no se manifestó hasta que fue su ministerio, ¿verdad? Por esto reconocemos que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios para vencer con su poder a la muerte y verdadero hombre para que Él pudiera morir por nosotros en la debilidad de su carne. Bien, con esto quiero un poquito hacer un acento. Hace un par de semanas comentaba por aquí con una hermana, ella me decía, ¿por qué muchas personas cuando hablan de Satanás dicen, ya está vencido? Si todavía no llegan los días del Apocalipsis, no llega el lago de fuego y no llega la condenación eterna para Satanás. Bien, lo que pasa es que la maldición de Satanás en la muerte, en esa maldición que se nos tuvo que dar por el pecado, ya fue vencida por el Señor Jesús en la resurrección. ¿Sí? El momento en el que el Señor Jesús resucita, está venciendo la muerte, venciendo la maldición de Satanás. Entonces, es por eso que dice Juan que las tinieblas no prevalecieron, sino que la luz es la que prevalece, porque Jesús venció a la muerte. Sin embargo, llegará un día en que la ejecución de todos los pactos y de todos los cumplimientos se ha dado con la explicación que nos da en Apocalipsis, ¿verdad? El día de las bodas del Cordero, en que sea el juicio dado a la condenación eterna y la gloria eterna para que estaremos en el reino de Dios. Entonces, no es que Satanás sea el ganador, ya está vencido en el momento en que el Señor Jesús resucita. Sin embargo, la consumación de todos los tiempos aún no ha llegado. Espero que se entienda. Es como decirles, vamos ganando. No es que vamos ganando, es que ya el Señor manifestó su poderío ante la muerte. Eso es. Y vendrá un día en que todos los que creemos en Él resucitaremos. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice, no tengan miedo de aquel que les puede dar muerte en la carne. Tengan miedo de aquel que además de darles la muerte les puede dar la condenación. O sea, el que tiene el control, además, por encima de la muerte, es el Señor. Sí, muy bien dado, Lupita, el punto. Gracias a ti. Bien, leemos por favor un par de versículos. Los invito a que vean en Juan 10:30. Bueno, lo leo rápido, no tiene tanta lectura. En realidad dice, el Padre y yo uno somos, dice el Señor Jesús. Está hablando de su naturaleza sagrada, ¿verdad? De su divinidad. El Padre y yo uno somos, dice en la versión internacional. Lucas 24:39, por favor. Esto es solamente para resaltar su naturaleza divina y ahora vamos a ver uno de los versículos, de tantos versículos en la Biblia en donde se nos muestra su real carnalidad, es decir, su real humanidad. Perdónenme, su real humanidad. El Señor Jesús realmente era un ser humano. Y vean cómo les dice en Lucas 24:39, Él se está mostrando a los apóstoles ya resucitados y les habla de su naturaleza en la carne. Y dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso,